Bueno, esto tiene que ver un poco con geografía de la realidad, pero con las herramientas de la geografía de la realidad que tiene que ver con los conceptos. Porque el concepto ese, con los conceptos que usamos, se define, no solamente lo usamos para definir, sino que para tratar a las personas como corresponden de acuerdo a cada cosa que hacen. Entonces yo quiero reivindicar a las víctimas con respecto a los torturadores, con respecto a los secuestradores, eh, porque me empecé a recordar el crimen de unos ecuatorianos cuando mataron a una señora que se levantó temprano en la mañana para ir a trabajar, a laborar, y, y ellos la mataron, así a sangre fría. Yo creo que esos son torturadores. Creo que la tortura se tiene que aplicar como un cargo más sobre el homicidio. ¿Por qué como un cargo más? Porque no es lo mismo aplicarle una inyección a una persona y darle una pastilla para que muera y robarle, a que empezar a robarle a puros machetazos. ¿Ah? Porque con cada machetazo, cuando siente el primer machetazo, empieza el horror que siente la víctima es tremendo, porque sabe que va a morir esa señora. Esa señora sabía que iba a morir. Entonces, hasta que no termina de agonizar, esa persona vive una tortura. Y ese tipo de crímenes tiene que ser sancionado, aparte del homicidio, ponerle una pena más, que es la tortura. Porque esos son torturadores. Cuando hacen agonizar a las personas, la están torturando. Ese es un periodo de tortura entre que la persona recibe el primer machetazo hasta que muere, con todo lo horroroso que eso significa. Eso se llama tortura. La muerte es cuando deja de existir. Entonces, por eso yo considero que deben ser penas separadas. Y esos señores son torturadores. Torturadores. Eso se puede determinar con el tiempo que se demoró en fallecer la persona. Con respecto a otro término que quiero corregir yo porque está muy mal utilizado, porque hay conceptos que son distintos. Por ejemplo, los pueblos o ciudadanía, depende de la ideología que tenga, uno le llama pueblo, otro le llama ciudadanía, pero los pueblos y la ciudadanía son una cosa y los países son otra cosa. El país es un ente autónomo, un, un- tiene una bandera, tiene una institucionalidad que lo convierte en país, que trata no solamente a la gente que vive ahí, sino que trata todo lo que eso significa. Eso es país. Yo quiero hablar sobre lo equivocado que están los términos que se usan para nombrar cosas que son totalmente incorrectas. Por ejemplo, dicen con respecto a la no intervención en algunos países, para la no intervención se habla de la autodeterminación de los pueblos. Y yo creo que lo que quisieron decir, según lo que explican ellos, que entienden por eso, es la autonomía de los países. Porque la autonomía del país es una cosa, la autodeterminación de los pueblos es otra cosa distinta. En Venezuela, por ejemplo, se dice generalmente como argumento, se usa que para no intervenir se usa la autodeterminación de los pueblos. Es un concepto totalmente errado, porque en Venezuela, por ejemplo, eh, hace desde hace mucho tiempo que los pueblos como Venezuela no tienen autodeterminación. Ellos están secuestrados por un dictador que se tomó el territorio, se tomó todo. Eso no es una ellos no viven la autodeterminación.
como para estar protegiendo la autodeterminación, no la tiene la autodeterminación. Ahí existe la determinación de un dictador, la determinación sobre qué es lo que se hace con un país. Entonces, no son cosas distintas la autonomía de los países con la autodeterminación de los pueblos. Para que haya autodeterminación de los pueblos es indispensable que haya democracia. Si en un país no existe democracia, es imposible hablar de que tenga algún tipo de autodeterminación el pueblo. No tiene ningún tipo de autodeterminación. Como por ejemplo, en Afganistán, por ejemplo, no existe la autodeterminación del pueblo ahí. Porque ahora llegaron los talibanes. El pueblo no determina nada porque no tiene derecho a voto, no tiene derecho a nada casi. Las mujeres menos todavía. Entonces usamos conceptos totalmente erróneos para nombrar cosas tan distintas de lo que realmente dicen los términos, las palabras. Cuando usamos dos palabras como que nos enredamos más. Entonces, cuando se trata de autodeterminación de los pueblos, se refiere a los países democráticos. En los países democráticos nosotros no podemos intervenir. Pero es muy... Por eso que es engañoso, o bien se creó el término para engañar. Porque de repente, para justificar un poco la falta de iniciativa y la incapacidad que han tenido los organismos internacionales para intervenir en esos países. Porque sí creo que hay que intervenir en esos países, porque ahí no estamos hablando de autodeterminación de los pueblos, ahí estamos hablando de gente secuestrada en un país. De gente secuestrada, gente esclavizada. Entonces yo particularmente no estoy para nada de acuerdo con eso. Dicho esto, yo creo que tampoco los organismos internacionales pueden llegar y hacerlo si no tienen un apoyo de la mayoría de los líderes a nivel mundial, porque esto es voluntario. Esto no se puede obligar a la gente a confiar en las ideas que tienen los organismos internacionales, y mientras las recetas más malas sean, menos apoyo van a tener y menos credibilidad van a tener los organismos internacionales, que es lo que está pasando, por ejemplo, con las vacunas, con muchas cosas, con el mundo científico, por haber tenido una actuación tan poco transparente y tan deshonesta con respecto al calentamiento global del planeta. Porque a mí no me vienen a contar de que se dieron cuenta hasta hace poco el calentamiento global del planeta. El calentamiento global del planeta tiene que haber partido desde que se empezaron a crear inventos para energías limpias y empezaron a desaparecer un montón de científicos muy honestos. Los mejores científicos, los más honestos, empezaron a desaparecer extrañamente. O sea, aquí hay algo bien turbio y bien sucio con respecto a la relación que hay entre el mundo científico, la industria y el comercio, digámoslo así abiertamente. Lo que pasa es que anteriormente la ciencia entregaba mucho conocimiento. Ahora la ciencia lo que entrega es solamente información, porque hay diferencia entre el conocimiento y la información. El conocimiento es un todo, tiene que ver con un ámbito valórico. ¿Por qué? Porque si no hay verdad, no hay conocimiento. Y si no hay honestidad, no puede haber verdad. ¿Cómo vamos a obtener verdad donde no hay honestidad? Entonces ya no estamos hablando de conocimiento, solamente se arroja información. Pero el científico no es una persona ahora que entregue conocimiento, que pueda orientar a alguien en algo. No, son personas, no son referentes de nada, muchos científicos, la mayoría. Y los científicos eran muy creíbles antes, y yo creo que si hay muchas dudas con respecto a la actuación del mundo científico, uno de los factores es la participación que ha tenido con respecto con la alianza que han tenido con el mundo político, con la industria y el comercio a nivel mundial. Entonces, y los medios de comunicación también, que creo que esto se tiene que haber sabido mucho antes, pero si no es una noticia que venda, no se va a promover hasta que no se venda la noticia, o hasta que no se produzca alguna catástrofe. Entonces,
hay algunas cosas que tienen que estar sujetos a un comportamiento ético, moral, que tenga algunos valores mínimos. Así que esto es lo que quiero yo eh, conversar con ustedes para que a través de geografía y la realidad tengamos claros los conceptos. Los conceptos. Un país es una cosa, el pueblo es otra cosa. La ciudadanía o el pueblo es otra cosa. Y la autodeterminación de los pueblos se refiere a los países democráticos. Porque los países que están secuestrados por un dictador no determinan nada, no tienen autodeterminación. No deciden su futuro. No tienen la capacidad de hacerlo. Tras la verdad.